highway. I had to be on the highway. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. De vuelta de las vacaciones, es un placer, naturalmente, volver a la oportunidad de la conversación, al saludable hábito de charlar un rato entre nosotros sobre lo que nos apetezca. Naturalmente, con la pretensión de vuestra complicidad, de la complicidad de todos ustedes. Eso sí, vaya por delante, yo ya sé que las vacaciones se fueron engullidas por ese tiempo inexorable, pero a mí conste públicamente que no me avisaron, pero en absoluto. En fin, y a mí me parece que eso es un exceso de confianza por parte del tiempo, que mangonea a su modo a las vacaciones, y las vacaciones a mí. En fin, que ya es de ver que yo estoy, por una parte, muy complacido de estar por aquí de nuevo, desde luego, pero que estamos, en fin, ¿cómo diría? Que estaría dispuesto a sacrificarme algo más en continuar las vacaciones, en disfrutar todavía 1 o 2 semanas más. Pero en fin, las cosas son así. Bienvenidos pues todos y cada uno a esta nueva temporada de Crisol de Cultura en Televisión Ferrol en este sábado 15 de septiembre de 2018. Saludos cordiales, como siempre, a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica, de los que tuve alguna noticia en este mes largo. Y bien, hoy será oportunidad de dar cumplimiento a repasar, a hacer memoria de los últimos programas, comentando anécdotas, curiosidades, en fin, y moviéndonos a la evocación de lo que resultó más destacable o incluso de las circunstancias que no llegaron a verse, que no llegamos a comentar, sobre las que no llegamos a hablar, pues precisamente por falta de tiempo. Y naturalmente a tal fin me acompaña, como es más saludable costumbre, Emilio Saldaña, al que voy a saludar de inmediato, claro que desde la curiosidad de saber si comparte mi criterio de que las vacaciones son un cierto y saludable estado de gracia, porque laborar estanca, trabajar cansa, que dijo César Pavese, bien es verdad que con otra intención un poco diferente, o que por el contrario está más, ya lo veremos, que nos dice, está más por la virtud estajanovista del trabajar sin tregua. En fin, buenas noches, Emilio, bienvenido a la realidad más cotidiana. ¿Qué opinión tienes tú sobre todo esto? Pues sí, trabajar cansa. No soy estajanovista y yo creo que de lo que se trata es de hacer de la necesidad virtud, ya que no se puede escapar uno de esta cosa bíblica, este castigo, pues por lo menos pasarlo bien y disfrutar haciéndolo. Y compartirlo con los espectadores, naturalmente. Bueno, si te parece, vamos a empezar, antes de la enumeración de lo de los programas, una mención breve pero intensa, que ya te voy a pasar a ti con carácter prácticamente exclusiva, por un motivo, porque tú lo has vivido más de cerca, incluso me mandaste un mensaje con intención de compartir yo también, pero en aquel momento no tenía oportunidad. Me refiero a ese acontecimiento, que ya lo es desde el punto de vista cultural y social, y que desde luego, aunque se celebra en Ferrol y está directamente relacionado con Ferrol y con uno de sus barrios mejores, Canido, este es un acontecimiento que ya tiene una dimensión nacional, desde luego, pero también internacional, pero muy internacional. Me estoy refiriendo a eso de las meninas, que se celebraron hace bien poco, sí, y que en todo caso procura dar un apunte breve para informar a quien no sepa de qué va esto. Sí, esto fue, bueno, viene siendo el primer fin de semana de septiembre.
ya hace unos años, no debe ser la 8ª o la 9ª edición de las Meninas de Canido. Se trata de una especie de fiesta en la calle que tiene en el centro pues pintores que vienen a versionar las meninas a sus maneras en distintos lienzos urbanos que en un principio eran pues casas más o menos ruinosas, porque la intención, digamos, social de la iniciativa de Eduardo Hermida era regenerar a través del arte y del arte en la calle, la pintura en la calle concretamente, pues un tejido urbano un poco decaído, un poco a base de intervenir en pues solares degradados, en casas ruinosas, etcétera. Pero esto ha ido creciendo un poquito con el tiempo y ahora pues ya se han pintado no simplemente fachadas de ruinas, sino fachadas de casas perfectamente habitadas, incluso en muy buen estado. Y este año, para mí, la novedad fundamental ha sido que se han pintado algunas medianeras de casas grandes, y lo que empezó siendo pues alguien que pintaba pues a pie de calle pues un trocito de una fachada de una casa que fuera, se ha convertido ahora pues en pintores que vienen a lo mejor de Málaga, como los que pintaron frente a mi casa, y que pues se encargan de pintar una medianera completa de una casa. De hecho, algunas de las pinturas de este año pues cubren medianeras de casas de 2 pisos, o sea, pues a lo mejor 8 metros en altura de pared, o sea, lienzos realmente grandes. Y claro, pues eso ganan en espectacularidad, pero claro, eso significa también más dinero, porque hay que alquilar andamios, porque hay que alquilar grúas, en fin, se nota ahí que también está más institucionalizado todo, hay más subvenciones, hay más inversión y a cambio, claro, el efecto social es mayor, hay mucha más gente que viene, hay, en fin, mucha más fiesta en la calle, como decía antes, porque esto se complementa con actividades culturales diversas, con actuaciones musicales, con algún recital de poesía, con bueno, ese tipo de cosas, y dura todo el fin de semana. Claro, muy a propósito y complementario esas otras actividades culturales, pero la fiesta plástica, claro, es la que es y además perdurable. Lo que queda, evidentemente, claro, son las pinturas. A eso me refiero. Pero bueno, lo que se disfruta es mucho más que eso. Ah, sí, sin duda, sin duda. Es sin duda, el ambiente, es el... Sin duda, sin duda. Yo invito a la gente que vaya a ver las cosas que se han pintado, y especialmente esas pinturas grandes, que son alguna de ellas impresionante. Sí, bueno, es que en realidad la invitación, con carácter general, naturalmente, a todos cuantos nos ven, mucho más si están próximos a la ciudad de Ferrol, naturalmente, pues merece muchísimo la pena el acercarse, porque es una exposición viva, simpática también, sí, porque singular, manifiesta sobre todo la creatividad, claro, porque al ser un tema muy conocido, el tema pictórico pues de las Meninas, ¿no? De Velázquez, versionado en distintas formas y según distintas imaginaciones y técnicas pictóricas y enfoques y conceptos, pues se ve ahí realmente. Sí, bueno, yo creo que la idea fue magnífica porque a mí, yo naturalmente soy un enamorado de Velázquez, bueno, también de Goya, de Picasso, en fin, pero de Velázquez, aquí ya lo hablamos en alguna otra oportunidad, tampoco es ninguna originalidad, porque ser un entusiasta, un apasionado de Velázquez, sí, es como de Beethoven, ¿no? A todo el mundo le gusta. Es lo normal. Pero lo digo en el sentido de que yo creo que el cuadro de las Meninas, para una experiencia semejante, yo creo que es el cuadro más a propósito. Sí, pues ahí se encuentra de todo, meninas negras, meninas claro, étnicas, claro, meninas insecto, meninas robot, todo tipo de claro, cosas que le ocurra a uno, de variaciones sobre el tema. Bueno, pues yo creo que ya quedó cumplida información, sí, y en todo caso... Nada, que la gente se apunte al próximo fin de semana y mientras tanto, pues que vaya por ahí a pasear. Sí, cierto. El próximo fin de semana quiere decir el próximo primer fin de semana de septiembre del 2019. Sí, pero entre tanto que vaya paseando las Meninas, exactamente. En fin, cuando le cuadre en cada momento, ¿verdad? En el barrio de Canido de Ferrol. Bueno, pues vamos a entrarle ya a la enumeración de programas, a esta memoria, en fin, casi hemos cumplido la previsión de los 2 meses, porque nos hemos pasado poco, ¿no? Hay que decir que nuestro último programa, haciendo memoria de esto, fue el pasado 19 de mayo, con lo cual por ahí andamos, ¿no? Sí. Bueno, como fue precisamente el 19 de mayo, el primero al que nos vamos a referir es
el del 26 de mayo, claro está, en el que el invitado había sido José Polo, que ya voy diciendo que nos visitará la próxima semana, pero esto, en fin, a final de programa volveré a decirlo. En todo caso, el invitado será José Polo, fue el 26 de mayo José Polo, y tuvimos una conversación atractivísima, naturalmente siempre sobre cine, que es lo que hablamos con José Polo, y conversamos sobre la actriz Rita Hayworth. Yo creo que los espectadores que nos siguen más o menos habitualmente puede que la recuerden, porque hablamos de Hilda cumplidamente y naturalmente de Rita antes de Hilda, de Rita después, sí, etcétera. O sea, hablamos de Put the Blame on Mame, ¿no es así? No, justamente. Sí. Y las 3 etapas de su evolución. En efecto, ¿no? en efecto. De antes de conocer, de antes de ser Hilda, después de Hilda, y después de, en fin, la muerte de Hilda a manos de Orson Welles. Sí, cierto, que además en eso nos paramos un poco, sí, es decir, porque merecía la pena. Son 3 etapas muy marcadas. Lo de la muerte, en fin, para quien nos esté, es un entrecomillado, naturalmente, claro, de la actriz que era, pero sí, es verdad, ¿no? Es un poco la creación del mito y la transformación del mito. Así es, justamente. Ya te pusiste filosófico, ¿no? Ya, claro, ya te pusiste filosófico, muy bien. Y eso que no ha empezado todavía. Muy bien, justamente. Bueno, algo que no sé si llegamos a comentar, yo lo tenía previsto por entonces, creo que surgió en algún momento, pero de una manera muy testimonial, tampoco ahora vamos a pararnos mucho más, ¿no? Pero simplemente a referirlo. El mito de Rita, porque naturalmente es un mito, sobre todo a partir de Hilda, y la comparación con Marilyn Monroe, ¿no? Bueno, comparación que naturalmente no era posible, quiero decir, porque cada una tenía sus características y su singularidad. Yo creo que Marilyn se come todos los mitos anteriores, incluido el de Rita, porque pues sí, la verdad yo creo que sí, y ya voy advirtiendo de que en algún momento, espero que de lo que resta de año, dediquemos un programa a Marilyn Monroe, y si no a principios de año, porque, sí, en fin... Y no nos va a llegar. Uno iba a decir, como dice el castizo, U2. U2, decir, no. Porque uno no nos va a llegar, ya te digo. Exactamente. Bueno, ya vemos que Emilio y yo coincidimos en lo fundamental, es decir, está claro. Bien, bueno, simplemente recordar lo que ya se sabe, de que Rita Hayworth tenía ascendencia española a través de su padre. Sí, de hecho su nombre era Rita Cansino. Claro, Margarita Carmen, no, que lo de Margarita y lo de Rita va a venir de ahí, del final de Margarita. Claro, y es de Margarita. Claro, Margarita Carmen, Cansino, emparentada con el Cansino singular, pero emparentada porque Cansinos, ¿no? Asens, que yo lo cité en aquella oportunidad, ¿no? Bien, esa curiosidad, ¿verdad? Bueno, podemos pasar bien, por lo tanto, al programa siguiente, del 2 de junio, en el que el invitado, aquí ya seguramente habrá que pararse algo más, por, en fin, la referencia de fondo de aquella conversación, con Eliseo Fernández y Fernández, conversación en la que hablamos sobre las condiciones sociales y laborales en el Ferrol del último tercio del siglo XIX y principios del XX, más o menos hasta la Guerra Civil. Ahí nos quedó algo pendiente, precisamente porque terminamos más o menos en la Guerra Civil, quedó algo pendiente, algo te apuntaba ya anteayer cuando hablamos al caso. Pero bueno, recordar, por ejemplo, que nos fuimos hasta yo no sé si quieres apuntar algo de lo previo, pero vamos, básicamente al producirse el lanzamiento del 18 de julio, pues naturalmente fueron fusilados José López Bouza, que tenía que ver con aquel sindicalista retornado de la emigración, ¿no? Sí. Que tenía el alcalde Quintanilla, como es bien conocido, y lo que ya no sé si es tan conocido, por lo menos no tan, Josefa Gómez Mera, que era del sindicato de descargadoras, ¿no?
son 3 de las personas fusiladas con ocasión del alzamiento, que merecen una relevancia particular. Pero lo que quedó por esbozar en aquel programa, porque el tiempo no lo permitió, fue lo ocurrido. Algo se dijo al principio de qué pasó después de la Guerra Civil, en aquel Ferrol de ese tiempo y desde esa perspectiva de carácter social. Lo que pasó fue la huelga del aceite, por una parte. Sí, de eso hablamos. Claro. Eso fue yo creo que fue lo último que hablamos. Sí, yo creo que fue lo último que hablamos. La huelga del aceite, liderada, por Segundo Vilaboy, un comunista que después van a hacer preso, comunista, miembro del Partido Comunista, que después van a hacer preso y van a condenar a garrote. Y bueno, hay que decir, porque es una curiosidad, había referencias muy simbólicas de las cosas, ¿no? Es decir, entonces, se hablaba de una organización llamada Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que eso es, en fin, una cosa así muy propia, filocomunista, incuestionablemente, y que estaba, digamos, representada, no diré liderada, por Arsenio Espilla, que tenía la sede, bueno, posiblemente alguna casa particular, en Esteiro, en la calle San Carlos, en la calle Carlos III, ¿no? En cualquier caso, lo que yo creo que merece la pena, a modo de cierre de comentario, que no se dijo en aquel momento, que después lo hablamos con Eliseo, pero vamos a ver, la figura de Julio Aneiros yo creo que merece una referencia simbólica de importancia, porque Julio Aneiros, miembro del Partido Comunista, yo creo que es un hombre, una personalidad, desde el punto de vista de la lucha obrera y el combate social, y de particular mérito, muy sobresaliente, y creo que puedo decir, sin equivocarme mucho, una personalidad que en general es respetada y resulta ejemplar para personas incluso ajenas a sus referencias ideológicas. Creo que digo esto con buena ley. Es más, estoy recordando en el momento, al hilo de lo que voy conversando, me parece decir algo que estoy recordando en este momento, una persona vinculada al Partido Comunista, en su momento, hablando de Julio Aneiros de un modo circunstancial, precisamente hablando de su bonomía y todo esto, me citó como una curiosidad, incluso me lo decía de una manera emotiva, que a su entierro, una vez cuando falleció, asistieron personas vinculadas a la Falange, seguramente al sector más obrero de la Falange o más. Es decir, lo cual yo creo que demuestra esa aquiescencia, ¿no? Bueno, pues Julio Aneiros, después de hecha en todo caso la loa del personaje, Julio Aneiros, allá por el año 1961, trabajaba en la Bazán de aquí de Ferrol, naturalmente, en la construcción naval, y viaja a París a entrevistarse con Santiago Carrillo, del que recibe instrucciones, naturalmente, de cómo, en fin, de cómo conspirar contra el régimen, porque eso en definitiva, esa era la cosa, ¿no? Pero digamos que desde un cierto ayornamiento de las cosas, ¿no? Entonces, la estrategia del Partido Comunista por entonces es lo que ya se conoce por otra parte desde el punto de vista histórico, infiltrarse a través del sindicato vertical, de los sindicatos oficiales del régimen, para, en fin, negociar los convenios colectivos y todo esto, ¿no? Bueno, después estrategias otras de otro carácter, pero que naturalmente ya trascienden lo que quiero decir, ¿no? Entonces Julio Aneiros vuelve con esa, digamos, estrategia política que se va a llevar a cabo y que en definitiva va a dar lugar, por cierto, al nacimiento de las comisiones obreras, ¿no? Bueno, todo esto yo creo que es interesante reseñarlo como una curiosidad histórica testimonial,
porque, por cerrar el comentario, de que en el mes de marzo del 72, cuando ocurren los sucesos conocidos, en fin, con dos muertes lamentables, ¿verdad?, por parte de disparos de la policía en aquel... Por entonces, lo que en realidad está ocurriendo, y que yo creo que no se dice demasiado, es que se está negociando un convenio. La estrategia de los convenios era estirarlos todo lo posible. Quiero decir, se trataba de no aceptar. La estrategia del Partido Comunista era hacer lo posible para no aceptar en lo fundamental, digamos, fácilmente las condiciones, ¿no?, acordadas. Bueno, los sucesos de marzo del 72 se mueven naturalmente en este terreno porque se estaba negociando un convenio de Bazán. Y yo creo que, por cierto, que me consta testimonialmente, que un espectador que había sido compañero mío de bachillerato, me voy a permitir decir el nombre porque antes le honra que lo contrario, Ramiro Romero López, sé que sigue este programa un poco porque me lo dijeron amigos indirectos. Bueno, lo digo porque él tuvo algo que ver en estos, en fin, en toda esta puesta en escena que estamos comentando, ¿no? Incluso se marchó a París a modo de exilio y demás. Y, bueno, en fin, lo digo desde la curiosidad por si se le ocurre, por si coincide, vaya, que nos está viendo, ¿no? En todo caso, ya pasamos al programa del 9 de junio, en el que ya te voy a dar yo a ti cancha toda la que yo me tomé ahora. Es decir, entonces ya te voy a dar a ti cancha, sin perjuicio de que yo también diga algo, que ya sabes que, en fin. Sí, ya sé. Vamos a ver. El programa del 9 de junio tuvimos tú y yo, solos tú y yo también, un debate sumamente interesante, no tanto porque lo hayamos protagonizado nosotros, cuanto por el orden temático y porque resultó de sumo interés. Pusimos a debate la estupidez, que es algo naturalmente sempiterno, es un asunto constante, es decir, porque ya se sabe que la nómina de los tontos tiende a infinito y además los hay de muy variada condición, ¿no? Y como dijo Jaime, contra la estupidez hasta los dioses luchan en vano. En efecto. Los propios dioses luchan. Bueno, de hecho, creo que lo habíamos citado en aquel programa, pero la frase de Einstein, también esa, pero la frase de Einstein que dice, hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y a continuación, de una manera genial, muy propia de una mente como la de Einstein, dijo, y del universo no estoy del todo seguro. De hecho, al final quedó en que no, en que es ilimitado pero no infinito. En efecto. Sin embargo, la estupidez... Por supuesto. La estupidez además crea escuela. El problema de los tontos en general es variado, ¿no? Es decir, no es... Oye, no hemos de pararnos... Enfocamos ahora, un poquito el tema... Sí, ya lo enfocamos en su momento. De varias Pero claro, maneras. hay tontos que hacen muchísimo daño, porque los que son inocuos, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es decir... incluso pueden ser pintorescos. Es decir, claro, justamente. Pero, en fin, hay otros, y cuando ya ocupan instancias de poder, ni se diga. Y por cierto, el tonto al poder le tiene una creencia particular. Es decir, si encima se lo permiten, pues, en fin, ni digamos. Bueno, pero aquel programa, en efecto, iba a venir Pepe Núñez, recordarás, que no sé si lograremos traerlo. Que había venido en nuestro programa anterior a hablar de la comunicación. Así es, de comunicación sana y así desde un punto de vista de psicología social. Así es. Pero al final circunstancias profesionales le impidieron acudir. Sí. En fin, entonces aquello fue muy interesante, sumamente interesante. Yo creo, como tenemos que entrarle ya al programa intermedio de, a ver, ¿qué te parece decir algo más? Yo creo que detrás
yo creo que detrás de la estupidez, esto es ya por ponerme filosófico, en fin, por aquí apuntes tú algo, detrás de todo esto yo creo que hay generalmente dogmatismo, sectarismo. Sí, muy a menudo. Claro, fanatismo en definitiva, ideológico, pero en el fondo ya lo que subyace detrás de todo esto es, parafraseando un título de Erich Fromm, yo creo que es el miedo a la libertad. No solo eso, naturalmente, pero yo creo que sí. A ver a ti qué te parece. Hombre, el miedo a la libertad a lo que llevaba es, vamos, para Fromm era... No, pero yo no decía para Fromm, yo decía... Pero bueno, claro, para relacionarlo, ya que lo has pedido, al buscar, digamos, un líder en el que declinar responsabilidades. Y claro, eso tiene mucho que ver con la tontería mayoritaria. Si hay mucha gente tonta, pues esa gente lo que quiere es o gente igual de tonta que les mande para que haga lo que ellos harían, o bien gente que consideren más lista que ellos y que tome las decisiones que ellos pues no se ven capaces de tomar. Claro, es decir... O sea que son, digamos, dos movimientos de la tontería generalizada hacia formas, yo diría que autoritarias de poder. El poder que se ve legitimado para decidir cualquier cosa porque le dejan o incluso porque se lo piden tontamente, y el poder tonto en sí mismo, que se cree otra cosa pero es tonto. Bueno, esto, como ya se sabe, ya dijimos hace un rato, que es un asunto sempiterno. Entonces, sí, volveremos sobre ello en cualquier otro momento, pero claro, es que, a ver, a mí lo que me extraña, por cerrar este comentario ahora, aquello de la estupidez resiste siempre, que decía Camus, ¿no? Vamos a ver, a mí lo que me extraña cada vez más es... Hay una referencia psicológica de las personas sin entrar en una consideración crítica excesiva, pero hay una consideración psicológica de las personas que no es que yo me ponga al ambrosiano, es decir, pero algo seguramente es inevitable. Es decir, yo miro para determinados personajes. ¿Pero crees que tiene que ver con el cráneo? Con el espíritu como hueso, que diría Hegel. A ver, algo, sí. Con la condición, sí, digamos, intelectual, o sea, sí, con la capacidad. Yo creo que sí. Intelectual. Yo creo que sí, manifiestamente. Y eso incluso va a denotar un perfil determinado, una geometría, un dibujo, en el caso de la cabeza, naturalmente, ¿no? Es decir, bueno, en fin. No, lo digo porque si la gente tuviera un cierto conocimiento mínimo de todo esto, hombre, pues a lo mejor, desde el punto de vista de la lectura política, habría personajes que ya ni votaría, por ejemplo. En fin. Bueno, esto entiéndase a modo de juego, porque no todo va a ser la oca, naturalmente. Bueno, o el parchís, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ahora ya tenemos que entrar en nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Ah, ya toca. Sí, ya toca, porque esto del tiempo ya se sabe cómo es, ¿no? Entonces, hoy, naturalmente, después de estas vacaciones, nos vamos a dedicar, como no, a la recomendación de lectura. Empezamos por ti, empezamos por mí. Yo creo que por ti, hoy, porque yo me voy a parar un tiempito, ¿no? Sí, bueno. Entonces, bueno, voy a parar un tiempito. Bueno, como ya se ve, tu libro es más gordo que el mío. Sí. Entonces, Sí. proporcionalmente el tiempo que le debes dedicar bueno, también será mayor. Es que yo también, a mí también me gusta poner los libros así que se Sí, puedan. este ¿no? que traje hoy, no sé si se aguantará. Mira, un poco milagrosamente. Bueno, tú tienes un ejercicio de prestidigitación importante. Sí, Es decir, sí, ya porque veo, este ¿no? libro es un libro, bueno, entre que la letra es una letra muy legible y por tanto amplia y cómoda, y que no tiene más que 130 páginas o por ahí,
135. Sí, Pues bueno, y que es una edición de anagrama que es de toda solvencia, sí. siempre, ¿no? No, pero yo me refería al hecho de que es breve, es un libro breve. Sí, 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 Claro, sí. porque tiene una tipografía amplia y porque tiene pocas páginas. Y no es demasiado denso, a pesar de lo que parece su título. Tiene un título un poco equívoco. Se llama Bibliotecas llenas de fantasmas, pero no tiene directamente nada que ver con lo que entendemos por fantasmas en, pues digamos, la literatura de misterio o ¿Y no de sería fantasía. el traditore? No. 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 Esto, la dificultad se basa en que fantasma en francés tiene varios significados que en español no tiene. O sea, significa bien. fantasma como significa fantasma en español, no una entidad, un espectro, tal y cual, pero también significa en psicoanálisis otra cosa que nos interesa aquí, y también significa, y voy a leer la definición del Petit Larousse, aquel papel o cartón que se pone en lugar de un libro retirado de un estante de biblioteca, de un documento que ha sido prestado, que es un sentido que no tiene en español para nada. La sombra, seguramente. Sí, el papel que se pone cuando tú coges un libro de una librería sí, para sí, acordarte qué libro sí, está allí y qué libro falta. Sí, por eso, claro, es lo que sustituye, sí, perfecto. Y entonces, por lo visto, esto es uno de los significados en francés de librería de fantasmas. Por tanto, esto remite al fantasma como el espectro de la literatura, los libros perdidos, los libros leídos pero olvidados, los libros descolocados, pero también al hecho físico de los libros que faltan, porque en toda librería grande, porque esto se va a referir sobre todo a bibliotecas grandes, pues faltan porque se perdieron en algún traslado, porque se prestaron y no los devolvió nadie, anda como sello de eso. porque en fin, deslocalizaron en alguna mudanza o por algún uso que se cogieron y no se volvieron a dejar en su sitio. Todo eso remite a este libro. Es un libro dedicado, bueno, a la gente que tiene librerías, o sea, bibliotecas muy grandes. Empieza así en un... Bueno, en fin, en principio muy grandes, pero también puede ser muy pequeñas, o que en todo caso haya vocación de que haya, sí, de tener una biblioteca. Empieza el libro, bueno, el libro tiene una cita maravillosa de Nodier que dice: después del placer de poseer libros, poca cosa hay más dulce que hablar de ellos. Entonces ya con esa cita dije, uy, este libro me lo voy a tener que comprar y leer. Sí. Bueno, pues empieza con un episodio biográfico del autor, que es Jacques Bonnet, donde se encuentra con otro señor y están ahí hablando en un café y tal, y se encuentra que tiene algo en común con el hombre un tal Giuseppe Pontilla, que bueno, por casualidad se encuentran por un motivo editorial. Y dice, nos dimos cuenta que teníamos algo en común, que iba a transformar el interés de la velada. Ambos poseíamos una biblioteca monstruosa de varias decenas de miles de obras. Así eso es lo que va a fijar el tema del libro, ¿no? Una biblioteca que dice él no es la biblioteca del coleccionista de libros incunables o no sé qué, valiosísimos que no se pueden tocar, sino una biblioteca de libros que se leen y que se releen, que se escriben y se subrayan y que están por aquí y que se deshacen con el uso o que se machacan y ese es el tema, ¿no? Los problemas que da una biblioteca muy grande, una biblioteca con muchos libros. Bueno, evidentemente en 20.000 no es fácilmente, porque luego lo dice, bibliotecas de 20.000 o más volúmenes como la de él, como la de Manguel, que es un señor del que ya alguna vez propuse algún libro, no me acuerdo cuál, si es la Biblioteca de Noche o uno de estos, pero bueno, que también es un señor que tiene una biblioteca monstruosa, y los problemas que tiene la gente que tiene muchos libros. Es verdad, como dice Manuel, que muchos libros pueden ser 500 en un apartamento pequeño, ya pueden ser muchos libros y ya te da los mismos problemas que 20.000 en una casa grande. Problemas de dónde los pongo, problemas de cómo los ordeno, problemas de dónde puse aquel que no encuentro, problemas de este lo leí o no, problemas de si me compro una segunda edición mejor o me quedo con aquella vieja y no me gasto el dinero, problemas de persecución de libros que ilusionan o que obsesionan, en fin, problemas que yo me identificaba mucho con algunas de las cosas que dice el señor, aunque no tengo 20.000 libros, pero bueno, me identificaba mucho y la verdad es que me gustó. Después hace muchas referencias naturalmente a libros suyos que le han gustado a él, a experiencias, el libro que recuerda haber acabado una noche que estuvo sin dormir hasta las 5 de la mañana, como yo recuerdo los papeles póstumos del Club Pickwick, que leí en Valladolid de un tirón en un fin de semana que me quedé encerrado en la pensión. ¿Cómo celebro, por ejemplo, cómo celebro que digas eso, sobre todo por quien pueda oírlo? ¿Cómo lo celebro? Pues ese tipo de experiencias, libros. Yo me acuerdo que hubo un verano que empecé un libro en casa de mis tíos en Huesca. Un título para mí queridísimo, por otra parte, sí, de Dickens, claro. Sí, claro.
Y bueno, nos teníamos que ir. Y mi padre dice, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Le dio la prisa y a las 5 de la tarde tuvimos que salir y yo tenía el libro a la mitad. Bueno, lo dejé allí y lo volví a coger al año siguiente, en el verano siguiente, y volví a leerme la mitad que me faltaba y me acordaba perfectamente de lo complementé. En fin, no creo que ahora fuera capaz de esas hazañas de lectura. O sea, es una anécdota transtemporal. Sí, por lo menos de un año para otro, diríamos. Después, bueno, dice, la coleccionitis, cosa que ya no necesito parafrasear, puede fácilmente evolucionar y convertirse en afán de acumulación, con lo cual ya lindas con el síndrome de Diógenes y te ves ahí acumulando libros que no sabes por qué los compraste, que estás casi seguro de que nunca leerás y sin embargo los tienes allí y los pones unos encima de los otros, haces torres en el suelo. Dice, por ejemplo, en una de las casas que leí no me cabían los libros, en una de las casas que viví, perdón por la confusión. En una de las casas que viví no me cabían los libros y recuerdo haber puesto libros en el baño y libros en la cocina y eso me prohibía hacer la mitad de las comidas que me gustan a mí porque daban olor. Entonces él sacrificó la mitad de sus gustos culinarios por tener libros en la cocina, que me parece una cosa maravillosa. Sin duda, sin duda. Aunque yo no he tenido que llegar a esos extremos, pero vamos, yo lo comprendo. Sí. Dejas de hacer sardinas a la brasa porque tienes allí a Balzac en la cocina, y es un sacrificio. Bueno, a ver, esto no estaba en guión, ahora citas a Balzac. Bueno, es que de verdad, sí, hoy yo no sabes si hoy le estás dando sin querer, ¿entiendes? Sí, pues sí, sí. Y además sin conciencia. Bueno, es que me salen además estos señores porque, bueno, son al ser un francés, ya te imaginas que hombre, 4/5 partes de sus referencias son francesas. Yo hace muy poco decía que Balzac... Mira, la comedia humana sale aquí en la página. Claro, no va a salir, claro, naturalmente. Y en fin, después pasa también a relacionar el tema, porque él es medio crítico de arte o algo así, no solamente, o sea, profesionalmente. Entonces se relaciona el tema de leer con el tema de leer. Dice, hubo un momento, cuando yo era pequeño, que fui a un museo, y después en casa me encontré un libro sobre ese museo, y me puse a mirarlo, y me di cuenta que no había entendido nada, ni había disfrutado nada, en relación a lo que realmente podría haber disfrutado si hubiera sabido, si hubiera leído el libro antes, y si hubiera llevado ese conocimiento al momento de la experiencia directa del enfrentamiento con el arte. En ese momento comprendí que ver arte es como leer, que si no se sabe, no se entiende, no se disfruta, porque el arte es como un lenguaje que hay que conocer igual. En fin, un libro que a mí me encantó, la verdad. Bueno, pues yo creo que, en fin... Y ya digo, como dices tú, a lo mejor no necesitas tener 20.000 libros, sino solo la sospecha de un destino fatal, de una librería enorme. Yo creo que es tener la vocación de biblioteca, ¿no? Sí, con todo lo que eso supone de referencia, además estética. Y con la posesividad, que los libros son tuyos, que no te llega ir a la biblioteca municipal, sacarlo y volver a poner en el estante, que lo quieres para ti, que quieres escribirlo hoy, es que de verdad rascarlo. Hoy es que lo estás bordando, de verdad, vienes inspirado, que hay que ver. No, pero es de verdad, es un libro, a mí me encanta. Bueno, pues nada, entonces, bibliotecas... Sí, bibliotecas llenas de fantasmas. Llenas de fantasmas. De Jacques Bonnet, en anagrama. Un libro recomendabilísimo, ya vemos, en fin, igual por aquellos que disfruten, que tengan oportunidad de disfrutar de una biblioteca amplia y completa, que aquellos que tienen vocación de tenerla, o que no tengan más remedio que sufrirla, o que sueñen con poseerla algún día, o que hayan conocido a alguien obsesionado. Así es, así es. Dice, bueno, por último, pues este libro es a la vez, bueno, lo dice Jérôme Garcin en el Nouvel Observatoire, este libro es a la vez compendio de ordenación, tratado de jardinería, ejercicio de agradecimiento, investigación policial, novela de aventuras y autobiografía. Este retrato borgiano es una promesa de felicidad. Bueno, en fin, yo creo que si faltaba alguna exhortación última, yo creo que eso, incluyendo la referencia borgiana... Es que es imposible no hacerla, porque Borges definió el universo... Claro, como una biblioteca inmensa, naturalmente. Con lo cual era imposible escapar, de hecho sale, por aquí ahora no tengo las referencias, pero sale el hombre allí, con los anaqueles hexagonales de la biblioteca de Babel. Justamente.
Bueno, pues ya voy yo con el mío, que yo también vine a hablar de mi libro, ¿no es así? Como tenemos que... Don Francisco. Sí, sí, como mi libro, en este caso, naturalmente, el que voy a recomendar. Bueno, yo hoy lo voy a poner así de pie, espero que la cámara sí, eso se aguanta solo, lo coja y lo recoja cumplidamente. Bueno, he de volver a él porque naturalmente tengo que tomar referencia. Pero, en fin, vamos a ver. Cuentos completos y relatos rescatados de Edgar Neville. Esta es la primera edición en la editora Reino de Cordelia, recientísimo, primavera del 2018. Bueno, yo no lo dije, pero este libro es fácilmente adquirible porque es del 2010. O sea, que no es tan nuevo, pero bueno. Sí, Anagrama 2010, la recomendación de Emilio. Bueno, vamos entonces. Decía que cuentos completos y relatos rescatados de Edgar Neville, primera edición recientísima en Reino de Cordelia, primavera de 2018. Bueno, yo tengo que decir que este libro, el que está aquí, que es mío, llega a mis manos porque literalmente yo lo arrebato con fruición y con un poquito de violencia morbosa y urgente. ¿De dónde? Del mostrador de la editora que estaba dispuesto en la última feria del libro de La Coruña. Y la chica que me acompañaba, consciente de mi arrebato literario, tuvo el detalle y el reflejo inmediato de obsequiarme con el libro a cambio de que después le hablara yo de Neville, del autor. Y bien, cuento esto no por una expansión personal, que seguramente, en fin, sería un desahogo excesivo, sino para que se vea cómo, hoy hablamos de libros de una manera particular, cómo dejarse llevar por las emociones bibliográficas, por las urgencias estéticas y formales de la literatura, tiene su premio, ya se ve, cuando menos a veces. Y además, como mínimo, nos aleja prudentemente de los dispositivos electrónicos, en fin, de tanto exceso de automatismo, y nos devuelve al gozo y a la dignidad de ser libres y sentirse ecuánimes. Casi mejor decir estar ecuánimes, como decía Guillermo Brown. Y bien, vamos ya con la expresa recomendación literaria y naturalmente con su autor. Edgar Neville nace en 1899 y va a morir en 1967. Es miembro de la llamada otra generación del 27, que está formada naturalmente, por eso es otra, por escritores humoristas. Jardiel Poncela, Miura, Tono, Neville, claro, José López Rubio. Bien, era Edgar Neville de origen aristocrático, de hecho era conde de Berlanga del Duero, circunstancia que es de subrayar por lo que va a venir seguidamente. Porque dice la reseña biográfica, aquí mismo, algo un poquito sorprendente. Dice, pese a su pasado republicano, el de Neville, se alineó durante la Guerra Civil en el bando rebelde. Bueno, esto en realidad casi parece una nota de humor en sí mismo, porque, a ver, Neville ejerció de diplomático durante la República, durante el periodo pues republicano, pero por razones perfectamente explicables. No era republicano. Las razones perfectamente explicables yo creo que se definen por sí mismas solo porque acabo de decir que era conde de Berlanga de Duero. Difícilmente un conde puede ser republicano, vamos a ver si en el ámbito filosófico, ¿verdad? Pero en el ámbito activo, en fin, y de adhesiones inquebrantables, difícilmente. En fin, pero como nota de humor a mí me parece que está bien. Bueno, mediados de los años 20, que es una reseña muy a tener en cuenta, se va a Hollywood, trabaja para la Metro-Goldwyn-Mayer de una manera más o menos episódica, llega a ser amigo, te lo comentaba hace un momento a ti, amigo personal
de Charles Chaplin, en fin, Charlotte, ¿verdad? Y de Douglas Fairbanks, un actor por entonces, actor, por otra parte guionista, yo creo que fue director también. Douglas Fairbanks era muy conocido en su época, fue una persona memorable, que hizo pareja por otra parte con Mary Pickford, la actriz por antonomasia del cine mudo, ¿no? Pero que sobrevivió y hizo películas para el sonoro hasta los 90 años. Ah, sí, en efecto. Bueno, pues, a ver, en Revista de las Españas, que así se llamaba la publicación, y porque acababa de salir su libro Eva y Adán, que naturalmente aquí está recogido, pues se escribe lo siguiente. Voy a permitir leerlo porque merece muchísimo la pena. Ya digo que este libro es interesante desde todos los puntos de vista, ¿no? Dice, una retahíla de cuentos simpaticona, optimista, sencilla y desenfadada, vivo retrato del autor, el atlético y elegante y castizo conde de Berlanga de Duero, posesor de ese nombre que rima con vodevil, Edgar Neville. No había cumplido todavía Neville 27 años y el responsable de aquel libro, o sea él, ya era amigo de un también joven Federico García Lorca, con quien había asistido al concurso de Cantejondo que había organizado Manuel de Falla en 1922. Ya había tenido amoríos Neville con cupletistas y actrices, ya había jugado al hockey, ya había estrenado alguna operita de teatro, con polémica incluida, ya había estado en el Marruecos colonial, ya había pasado por el Colegio del Pilar, que claro, esto ya va apuntando maneras, porque en el Colegio del Pilar, es decir, creo que ahí la cuota de los tontos es escasa. Y por la Facultad de Derecho he ingresado en la carrera diplomática y ya había vivido de niño temporadas en Suiza o en la gran propiedad de su abuelo en Valencia o en la granja de San Ildefonso o en Suiza, en fin. Ya vemos que Neville a los 27 años ya había tenido una vida muy fecunda. El humor era su seña de identidad, aderezado con unos aires vanguardistas de aspiración transgresora y con una alegría y un optimismo indisimulables, eso que ahora se dan a llamar, con frase muy a propósito, buen rollo. Bien, más adelante el casi adulto Edgar viaja a Estados Unidos, ya dije lo de Hollywood, pero viaja como diplomático y vive allí una envidiable relación, ya dije, con Hollywood, en el que se encuentra naturalmente con Tono, Jardiel, Miura, López Rubio, etc. Se va a referir aquí enseguida a una circunstancia, porque claro, hay un momento en el que Neville no era políticamente correcto, como lo entendemos hoy, gracias a Dios, tendría que decir yo. Y en un relato, Los Smith, que tiene que ver con su experiencia estadounidense, con Nueva York precisamente, una familia en Nueva York, dice, Los Smith, pues voy a citar algunas frases que naturalmente él las dice de una manera perfectamente expresiva, sin ningún tipo de prejuicio ni aviesa intención, pero que naturalmente no obedece, repito, a criterio políticamente correcto, gracias a Dios. Dice, por ejemplo, los Smith eran una familia negra, y dice, si no fuera por su piel negra, sería Mistress Smith, una de las señoras más distinguidas de Nueva York. Y es que, entre otras cosas, tiene el pelo blanco. Así no es de extrañar que cuando salga a la calle tenga ese aire de superioridad y ese paso firme de quien se sabe observada
por detrás de los visillos. Claro, las personas que tenemos el pelo blanco es lo que tenemos, que salimos con un aire de superioridad. Suscitáis ahí. Suscitamos, claro, las visiones larvadas. Justamente, larvadas, justamente, ¿ves? Lo que tú dices. Bueno, pues era el caso de Mistress Smith. Dice, Mistress Smith, la madre, es una señora, escribe Neville, muy correcta y está muy orgullosa porque no pesa más de 50 kilos, como si fuera una señora blanca. Bueno, bien es verdad, hay señoras blancas, naturalmente. Hay muchas que pesan mucho más, ¿verdad? De 150 kilos. Naturalmente, que pesan muchísimo más, pero es cierto que la anatomía de las mujeres negras tiende a expandirse un poco. En fin, esto, pero, en fin, es que esto es así. Entonces, en todo caso, Neville es divertidísimo desde todos los puntos de vista. Hacer mención a su obra literaria más destacable, además de los cuentos y de los relatos, pues se ha de decir Don Clorato de Potasa, de 1929, y aquí ya aprovecho, al decir esto de Don Clorato de Potasa, aprovecho para hacer un guiño cómplice y un gesto de afirmación de la memoria a una chica que muy probablemente estará viendo este programa y a la que prometí precisamente Don Clorato de Potasa. Bueno, y algo más, pero eso ya se va del programa. En fin, Mi España particular, 1957, La niña de la calle del Arenal, 1953, y después escribe piezas de teatro, ya muy pronto además. El baile, por ejemplo, de 1952, fue llevado después al cine, en una película muy atinadita, muy redonda. Prohibido en otoño, 1957, Alta fidelidad, 1961. Y ya para el cine, y llevado al cine, Neville dirigió películas muy interesantes. Hay que decir, en primer lugar, una pequeña obra de arte, una película española de culto entre cinéfilos, película de apariencia rara en la que hay que penetrar, pero por esto mismo y también por otras cosas resulta subyugante. Me estoy refiriendo a La Torre de los Siete Jorobados, de 1944, una muestra magnífica de cine fantástico de terror, digamos, naturalmente dirigida por Neville, con un reparto estupendo en todos los sentidos. Antonio Casal, Guillermo Marín, Isabel de Pomés, Félix de Pomés, Antonio Riquelme, Julia Lajos, Julia Pachelo, Manolita Morán y José Franco. También después, Domingo de Carnaval, 1945, y dejé para el final una La vida en un hilo, también película del año 1945. La vida en un hilo es una película particularmente recomendable que a mí me mueve necesariamente a la evocación con mi hija Irene. Es una complicidad literaria y cinematográfica que yo tengo con ella y que me complace, en fin, que nos complace especialmente. Se corresponde con la trama con una mujer que acaba de enviudar y que recuerda con nostalgia los años de matrimonio para llegar a la conclusión de que fue infeliz. Y entonces empieza a hacer memoria de lo que pudo ser, de lo que pudo haber sido, qué ocurre en un momento determinado si entramos por una puerta o por otra, porque esto es así, y nos encontramos con alguien o con el contrario, en fin. Es una película muy interesante. En el reparto, cómo no, está Conchita Montes, ese ideal femenino de Edgar Neville, de la que estaba sempiternamente enamorado, y a la que acompañan, entre otros, Guillermo Marín y Rafael Durán. En fin, cuentos completos y relatos rescatados. Primera edición El Reino de Cordelia, de Edgar Neville. Una edición, por otra parte, preciosa, hermosa, en todos los sentidos, incluyendo dibujos e ilustraciones de época. Comprad y leed los cuentos de Edgar Neville, pasaréis un rato divertidísimo y volveréis a leerlos
a capricho una y otra vez, segura. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, pues como hoy hemos abusado de esto, digo, del factor tiempo, de nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo, pues vamos a ver cómo acomodamos, pero es que merecía la pena. Lo de Neville por una parte, lo tuyo por otra, en fin, después de todo resultó un homenaje al libro, a la literatura, ¿no? Eso sí, ahora ya nos tenemos que poner, en fin, en un plan muy especial para pasar un poco por encima sobre nuestros programas, pero a galope tendido. Es decir, vamos a ver, el programa del 15 de junio, perdón, del 16 de junio, el invitado fue Paco Rodríguez, tú no estabas ese día, hablamos de los periódicos de Ferrol, naturalmente del antiguo Ferrol Diario, donde yo muy jovencito empecé a escribir algo, que se editó entre 1969 y 1980. Hay que hacer mención, yo no sé si lo hicimos en aquella ocasión, a El Correo Gallego, naturalmente, periódico que surge en Ferrol en 1878 y que tiene una larga travesía hasta que en 1938 se fusiona con el Eco de Santiago y lleva las instalaciones y las oficinas para Santiago. Por eso el Correo Gallego hoy sigue en Santiago. Pero, aunque tenemos que ir, como digo, a galope tendido, pero quiero mencionar de manera expresa algo que te decía a ti el último día, y es que durante la República se edita un periódico, yo creo que con poco recorrido, pero que tiene su curiosidad simbólica, Ferrol Libre, se llamaba así, Ferrol Libre, se editó en 1931, justo al llegar la República, Ferrol Libre, y tenía un subtítulo que decía, periódico vibrante y sincero, inspirado en las normas de la libertad y el derecho. La curiosidad es que detrás de este periódico, y naturalmente promovido de una manera particular por él, estaba Francisco José Rodríguez do Pico, al que iban, bueno, era un hombre sordo, el sordo, que iba a ser después de la guerra librero de viejo durante bastantes años, y una persona que tuvo un protagonismo, digamos, de civismo y político de algún interés, sobre todo en el periodo de la República, que junto con mi padrino, Manuel García Cordero, pues tuvieron un pequeño partido, Vanguardia Republicana, al que cualquier día nos referiremos como curiosidad simbólica, porque en la publicación de Concepción Arenal, los partidos políticos en Ferrol durante la Segunda República, escrito por Guillermo Llorca, aparece esa referencia, y naturalmente aparece Francisco José Rodríguez do Pico y mi propio padrino Manuel García Cordero. Era un partido de carácter, yo creo que de centro-derecha, se podría decir en el argot que usamos hoy, ¿verdad? También hubo por entonces un periódico, una publicación, El Cardeciano, dirigido por Rodrigo Sanz, un abogado de la época. Era una publicación mensual impulsada por el colectivo de espiritistas, recordarás que te comenté a ti, Amor y Caridad, y que estaba inspirado naturalmente por Allan Kardec, seudónimo de León Rival, fundador de la Sociedad Parisiense de Estudios Espiritistas. Bueno, no podemos pararnos más hoy en esta consideración. Pasamos al programa 52 del 23 de junio, en el que vas a recordar que estuvo Miguel García Corral. Sí. Hablamos del nuevo gobierno, de las expectativas del nuevo gobierno, las expectativas potenciales, económicas sobre todo, ¿no? Al siguiente programa, el 30 de junio, fue nuestro invitado Enrique Vázquez, y hablamos sobre galerías, pintura, ¿no? Sí.
es decir, así con carácter más general. Después, el 7 de julio, tú no estabas, porque te fuiste de vacaciones, en fin, eso sí, con autorización expresa, ¿no? Pero fuiste. Y entonces vino Pepe Leira, con el que todavía hablé ayer, sociólogo, hablamos de sociólogo, de ¿qué era? Sociólogo, la sociología. También hablamos de algo muy interesante, resultó muy interesante aquel programa porque se refirió al turismo rural, también el Camino de Santiago y demás, ¿no? Pepe Leira, espero que vuelva pronto y tendremos ocasión. Y como tú insistías en tus vacaciones por las Islas Británicas, ¿no es así? Sí. Claro. El 14 de julio, pues entonces vino Juanjo de los Ríos para hacer un programa que a ti te habría gustado particularmente porque era sobre ópera, que esa es una disciplina que sé que a ti te gusta particularmente. Hablamos de ópera, pero más en particular de la ópera en Ferrol, muy sobre todo a partir del momento en el que, nada menos que a mediados del siglo XVIII, se pone un teatro en marcha aquí en Ferrol, en fin, a través del empresario italiano Nicolás Setaro, y por ahí fuimos ya todos seguidos. Bueno, el 21 de julio nos ocupó una conversación otra vez con José Polo, otra vez sobre cine, muy interesante, sobre la figura de Marlene Dietrich. El ángel azul, su belleza fría, esas piernas deslumbrantes, y mira por dónde vamos a aprovechar para ya definitivamente aclarar que aquella Raquel Meyer, ¿recuerdas? Sí. A la que tú te habías referido, no, no era Raquel Meyer. Era Vamos Celia a Gámez. ¿Ves? Ahora ya lo dijo él solo, ya en fin. Celia Gámez, en efecto, Celia Gámez, la cupletista Celia Gámez, que había cantado aquello de Ya hemos pasado, en contraposición al No pasarán de la guerra civil en el Madrid entonces, ¿no? Bueno, y ya por último, el programa del 28 de julio, que fue el antecedente de las vacaciones, de las felices vacaciones, fue Guillermo Fernández, con el que tuvimos, creo que un programa muy interesante, y hablamos sobre Eduardo Cirlot, músico, poeta, simbolista, en fin, ¿verdad? Yo creo que tuvimos una conversación de... Yo encontré ese programa muy interesante. ¿Verdad que sí? Y además tuvimos un cierre, yo creo que espectacular. Yo creo que hay un acontecimiento inédito en televisión, lo digo para quienes se lo hayan perdido, porque leímos a tres, entre Emilio Saldaña, Guillermo Fernández y yo mismo, leímos a tres el poema 67 versos en recuerdo de Dada, del propio Cirlot, naturalmente. Y creo que quedó muy bien. Yo recibí felicitaciones, naturalmente no solo en lo personal, sino en lo coral, ¿no? Es decir, desde luego, en fin, si alguien tiene noticia de programas de televisión en que se haya hecho esto de una manera, en fin, frecuente y demás, que nos lo diga, porque así yo ya me bajo del guindo de en fin, yo estoy en la convicción de que si no fue inédito, por ahí le anda, ¿no? Porque algo nos tenemos que llevar nosotros también, ¿no? Bueno, y ahora sí, como con este programa se terminó la historia, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y hoy me quiero referir, lo estuve hablando con Emilio hace un rato, me quiero referir a un hondísimo poeta ferrolano al que ya cité en algún momento, en este programa se citó hace ya bastante tiempo, pero sobre el que quiero volver porque es un hombre por el que siento una amistad cumplida y además correspondida, y hace tiempo, años que no le veo. Cada vez que paso, hoy que hablamos de libros de una manera, en fin, tan intensa, tan festiva, tan próxima, tan querida, cada vez que paso, y paso con mucha frecuencia, claro,
por la calle Magdalena, allí, en fin, a la altura de, próxima a la calle del hospital, ¿no? Que es donde este hombre vive. Yo miro para, a la altura, miro para su piso y naturalmente imagino su biblioteca, una biblioteca selectísima y que, por cierto, en número de volúmenes podría perfectamente adaptarse, en fin, al baremo de Jacques Bonnet, ¿no? Por cierto, con una importantísima sección cualitativa y cuantitativamente de libro en francés, porque él conoce el francés muy a fondo. Me estoy refiriendo a Julio Pérez López de Gamarra. Debo de decir Julio Pérez de Gamarra porque es como resulta más conocido, incluyendo su propia querencia personal, creo que sí. Bueno, yo, si Julio tiene ocasión de ver este programa, pues naturalmente mi honda amistad y mi súplica para que me llame por teléfono, a ver si somos capaces de vernos y de cultivar de una manera adecuada. Ya no digo de que venga por aquí, que por supuesto, pero es que además, en fin, si le da alguna pereza, pues yo llevo las cámaras a su casa. Es decir, ya lo voy diciendo por si tiene ocasión de verlo. Es pena para mí, honda, repito, no ver cotidianamente a Julio Pérez de Gamarra. Y es pena para la poética, no ferrolana, sino para la poética española. Yo creo que no va en demérito de nadie el que diga que para mí Julio Pérez de Gamarra es, desde luego, un hondísimo poeta de la poesía española más próxima y, desde luego, de Ferrol ni se diga. Yo tengo aquí dos libros de él, los dos poemarios principales de él, naturalmente dedicados por su generosidad. En la mirada de los corzos es el primero de ellos, es una edición del año 1990, con una introducción de Concha Zardoya, la escritora chilena, que ya, en fin, es todo un acontecimiento, este comentario e introducción, que por otra parte finaliza Concha Zardoya presentando al poeta, a Julio Pérez de Gamarra, y tratándolo de la siguiente guisa, que naturalmente no digo yo, sino que estoy absolutamente de acuerdo. Hay que ver cómo le conocía Concha Zardoya. Escribe así de Julio Pérez de Gamarra: poeta auténtico que teme prodigarse demasiado por respeto a sí mismo y a la alta poesía que practica. Bueno, esto es que es literalmente exacto y para mí emocionante leerlo. Por otra parte, el lema de este título, En la mirada de los corzos, es la cita latina non omnis moriar. Nunca se muere del todo, algo así, en su traducción. Claro, desde luego, yo aspiro a que cada uno de nosotros nunca nos muramos del todo, y desde luego Julio Pérez de Gamarra de ninguna manera. Me referiré, porque voy a leer su último poema, del libro Dispersa ya la arena. Precisamente voy a leer ese último poema que lleva ese título, Dispersa ya la arena, y que yo creo que sirve de una manera inequívoca para reconocer la hondura poética, la excepcionalidad singular de este poeta Julio Pérez de Gamarra. Dice así: dispersa ya la arena.
cuando el sol sea un ascua en el crepúsculo y las sombras se alarguen por el suelo, roto el cristal, dispersa ya la arena, me iré por un camino de cipreses. Me iré por un camino sin retorno, dejando atrás el tiempo sucesivo, para morar tan solo en el instante, sin dimensión ni duración alguna. Atrás se quedarán todas las cosas que marcarán mis límites precarios, los afectos que al mundo me ligaban. Mas si en ese presente inalterable, como una chispa alienta mi conciencia, seguro estoy que he de seguir amándote. Yo creo que pocos poetas, pocos, muy pocos, alcanzan plenitudes así. Los dos libros, como digo, por su generosidad, me los dedico, y en este dice lo siguiente, y lo voy a citar no tanto, naturalmente, por la dedicatoria íntima y personal que me hace, cuanto porque me voy a servir de su final para cerrar este comentario. Dice: para mi amigo Julio Manuel, escritor y librero, capaz de poner un punto de locura en todo lo que hace. Este segundo libro mío, en el que reflexiono sobre la vida, el amor y la muerte, con admiración y muy sincero afecto. Octubre del 94. Con admiración, Julio, la mía, por ti y por tu obra. Por favor, sal a la calle, sal a mi encuentro. Un abrazo muy fuerte. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, naturalmente también aquí finaliza este crisol de cultura de hoy, sábado 15 de septiembre de 2018, que ha servido de reencuentro con todos vosotros, con todos ustedes, para complacencia mía muy particular y de Emilio, estoy seguro. En fin, aquí tenemos que dejarlo por hoy, ¿no? Pues sí. Pero bueno, nuestro próximo invitado, ya lo anticipé muy al principio, va a ser la próxima semana José Polo, y con él vamos a hablar de cine, claro. Concretamente hablaremos sobre el singular y notabilísimo actor Charles Laughton. En fin, se puede pensar en películas como Testigo de Cargo, La tragedia de la Bounty y tantas otras memorables. Actor, por otra parte, que sirvió de modelo ejemplar y admiradísimo a Marlon Brando. Un algo obsesionado con Charles Laughton, explicablemente, ¿no? Bueno, y un actor, Charles Laughton, que creó escuela por sí mismo. Con lo cual, ya veis que vamos a tener un programa interesantísimo desde todos los puntos de vista. En fin, señoras, señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud, como siempre, entera, completa, por vuestra complicidad, por vuestra actitud crítica y fidel de cada semana. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición, ya sabéis, el domingo entre 7:30 y 8 según ajustes de programación. Y después ya, naturalmente,
en Internet, en YouTube, a través de Internet, en fin, de Internet en un sentido más genérico, ya por una u otra plataforma. Y bueno, la recomendación de costumbre: si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película seguida de animado coloquio a su final. Nos vemos pues el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol. Será un placer, un inmenso placer, como de costumbre. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other